Hola chicos, con este video iniciamos el capítulo 6 del curso dedicado a la estimación de parámetros o más específicamente estimación puntual de parámetros. Decidí dividir este capítulo en tres partes. Vamos a hacer tres videos. Uno donde vamos a revisar el concepto general de parámetro y sus propiedades, el video que estamos haciendo ahora. Otro video donde vamos a estudiar el método de los momentos para estimar parámetros en la práctica. Ese va a ser un método muy sencillo, así que nos vamos a dedicar principalmente a hacer ejemplos. Y un último video donde vamos a ver el método de máxima verosimilitud, que es el método por excelencia para estimar parámetros de modo puntual en estadística. Entonces, el objetivo de este video es introducir el concepto de parámetro y las propiedades que le vamos a pedir a nuestros estimadores, las propiedades, digamos, más importantes. Ok, en estadística se denomina parámetro a cualquier característica desconocida de una variable aleatoria que nosotros estamos estudiando o de su distribución de probabilidad. Hasta ahora ustedes han aprendido a hacer cálculos asociados a una variable aleatoria X, asumiendo que su modelo de probabilidad, es decir, su función de probabilidad o su función de densidad de probabilidad en el caso continuo, es perfectamente conocida. Es decir, ustedes dan por sentado que conocen tanto la forma de la distribución como los parámetros libres que identifican esa distribución dentro de la familia. Y han aprendido a hacer cálculos asociados a la variable aleatoria, como la probabilidad de que la variable esté en un determinado rango, momentos asociados a la variable aleatoria, etc. Eso forma parte de lo que en estadística se denomina la teoría general de variables aleatorias o la teoría de probabilidades. Con este video y con este capítulo iniciamos la gran sección del curso dedicada a la inferencia, donde nos interesa determinar qué podemos concluir a partir de una muestra de datos experimentales, datos reales, recogidos de una determinada población o de un fenómeno aleatorio que estamos estudiando. ¿Qué podemos hacer con eso? El problema que nos planteamos en este capítulo es cómo estimar parámetros. Un parámetro en estadística es cualquier característica desconocida de la variable aleatoria de interés y o de su distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, para introducir este concepto, consideremos un ejemplo. Imaginemos que desde el próximo mes usted va a iniciar una nueva actividad y tiene que cubrir una larga distancia en metrotren. Entonces, para estar preparado y no llegar atrasado cada mañana, para saber a qué hora levantarse, usted quiere saber cuánto tiempo se va a demorar en cubrir esta nueva distancia que es primera vez que la recorre. Quiere estimar el tiempo que se va a demorar en llegar desde su casa, ¿cierto?, a este nuevo destino. Entonces, si definimos X como el tiempo de viaje, elijamos una unidad de tiempo, minutos, por ejemplo, podríamos estar interesados en conocer el valor esperado de X, la varianza de X, la probabilidad de que X sea mayor que un determinado valor, ¿cierto? Por ejemplo, mayor que 30 minutos, me tendré que levantar 30 minutos antes, me bastarán 20, ¿sí? O tantas otras propiedades que nos podríamos, ¿cierto?, nos podrían interesar sobre esta variable aleatoria y que influencian nuestra decisión sobre cómo comportarnos en el futuro. Como les contaba en el capítulo anterior o los capítulos anteriores, ustedes han aprendido a hacer estos cálculos asumiendo que el modelo de probabilidad es completamente conocido. Por ejemplo, si ustedes asumen que la variable aleatoria X, tiempo de viaje, una variable que tiene recorrido estrictamente positivo, es una exponencial con parámetro θ igual a 10, entonces sabemos de los cálculos que hemos hecho
y del aprendizaje que han tenido, que su valor esperado sería 10, que su varianza sería 100 y por lo tanto su desviación estándar sería 10 y que la probabilidad de que X sea mayor que 30, hacemos la integral, ¿cierto? Y nos resulta que es de aproximadamente el 5%. ¿Sí? Porque es bastante raro que una exponencial esté tan lejos de su valor esperado, de hecho. Pero en este capítulo vamos a hacer una cosa distinta, ¿ya? Lo que queremos hacer es inferir el valor de un parámetro asociado a la variable aleatoria a partir de datos reales, a partir de una muestra de la variable aleatoria. ¿Qué es una muestra de la variable aleatoria? Son datos experimentales, sí, pero más conceptualmente tenemos que imaginarnos que nosotros estamos observando el fenómeno aleatorio, el fenómeno que varía y que no da siempre el mismo resultado, y recogemos, después de nuestra observación sistemática del fenómeno, un conjunto de registros, un conjunto de valores que corresponden al valor de esta variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos haber recogido n variables, n valores de la variable aleatoria. En nuestro ejemplo, en que queremos estudiar el tiempo de viaje, eso significa que hicimos el viaje n veces, ¿okay? Y cronometramos el tiempo, cuánto nos demoramos, para poder tomar decisiones en el futuro, ¿ya? Supongamos que después de hacer el trayecto 10 veces, experimentalmente, ¿cierto? Para ver cuánto nos demorábamos, obtuvimos estos valores en minutos, los que están acá. 14, 6, 8, 21, 28, etcétera, hasta 8. ¿Cómo estimaríamos estas cantidades ahora? No a partir del modelo de probabilidad, sino a partir de estos datos experimentales. Eso es lo que el problema que intenta abordar la estimación de parámetros. Y más concretamente la estimación puntual de parámetros, porque vamos a hacer nuestra estimación de estas cantidades va a ser un número. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a estimar el valor esperado de X como un número, la varianza como un número. En capítulos siguientes vamos a aprender a hacer otro tipo de estimación que se denomina estimación confidencial. Un poco de notación, un parámetro desconocido lo vamos a denotar a no ser que haya una razón especial para preferir otra letra, como teta. Y si teta denota el parámetro desconocido, entonces el estimador para teta se va a denominar teta gorro. El estimador para teta va a ser una fórmula, ¿cierto? Que a partir de los datos experimentales que hemos recogido, hemos medido, permite conocer o estimar el valor, inferir el valor desconocido de teta. ¿Sí? Por lo tanto, esta teta gorro, un estimador en general en estadística, es una función de la muestra que hemos recogido. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cómo podríamos estimar el valor esperado de X, la varianza de X o esta probabilidad? Estamos preguntándonos por una función de la muestra, una fórmula, entre comillas, que depende de la muestra y que, dado los determinados valores en la muestra, produce un determinado resultado. ¿Ya? Ok, ¿cómo estimamos? Partamos con el más sencillo de estos tres problemas que nos hemos planteado. Vamos a retomar uno de ellos más adelante, porque es un poquito menos directo. Entonces partamos hablando del valor esperado. ¿Cómo estimamos el valor esperado? De los experimentos que hemos hecho en videos anteriores, ¿cierto? Donde hemos simulado un experimento aleatorio, podríamos considerar como estimador de teta el promedio de las 10 observaciones que registramos viajando en el tren 10 veces y midiendo el tiempo de viaje. ¿Sí? Es decir, podríamos tomar el promedio como un estimador de la cantidad desconocida valor esperado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos, digamos, tan conformes con esa elección? ¿Les parece natural esa elección? ¿Qué tal si su compañero de banco, su amigo, le propone otro estimador? Le propone, por ejemplo, lo siguiente, le propone ordenar los valores
que recogimos, desde menor a mayor, y después remover las primeras dos observaciones y las últimas dos observaciones, es decir, las observaciones extremas. Eso en estadística, como sabrán del capítulo 1, se denomina una media truncada. Una media truncada. Entonces, tenemos dos candidatos. Uno que proponemos, que es la media ordinaria, y otro, su compañero, ¿cierto?, le propone una media truncada, con dos valores al inicio y dos valores al final. ¿Cuál de estos dos estimadores del valor esperado será mejor? ¿Por qué estamos tan conformes con la media si no sabemos mucho de la media como estimador del valor esperado? ¿Por qué no es mejor la media truncada? ¿O si es mejor la media truncada? Ocurre que en este momento, ¿cierto?, todavía no conocemos criterios, métricas, que nos permitan evaluar la bondad de ajuste de un estimador. Y por lo tanto no tenemos forma de discriminar entre los dos. No tenemos, digamos, argumentos para decir este estimador es un mejor estimador de la cantidad desconocida θ que el otro. Ambas son funciones de la muestra, dan un valor y en este momento no tenemos recursos para evaluar cuál de los dos procedimientos genera un valor más confiable o, digamos, más certero sobre el valor de la variable. ¿Okay? Entonces necesitamos introducir métricas y este es el propósito principal de este primer video. ¿Sí? Revisar 3 de las métricas más importantes que podemos considerar para evaluar la calidad o la bondad de ajuste de un estimador. El sesgo, la eficiencia y la consistencia, ¿sí? Que son conceptos que es imposible que no conozcan después de un curso de estadística. Podríamos aquí hablar de docenas de otros criterios, ¿sí? Pero como este es un curso más bien práctico para ingenieros, vamos a considerar solo estos 3 conceptos básicos. Entonces, vamos a partir con el primero, el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Este concepto los va, si después siguen toda la línea de especialización en Machine Learning y en Deep Learning, de la cual yo formo parte, este concepto del sesgo, ¿cierto?, va a ser muy importante en el futuro, así como varios de los conceptos que vamos a ver en este capítulo. Entonces, definición de sesgo. Sea θ el valor verdadero de un parámetro que nos interesa, ¿cierto?, sobre la variable aleatoria. Insisto, el valor esperado, la varianza, el máximo, el mínimo, tantas características que nos pueden tener interés. Y sea θ gorro un estimador de θ construido en base a una muestra de tamaño n, que vamos a denotar x1, x2 hasta xn. Un estimador es una, ¿qué cosa es? Es una fórmula que toma la muestra, una función que toma la muestra y produce un determinado valor para el parámetro desconocido. Eso es un estimador, ¿ya? Entonces, el sesgo de un estimador se va a definir como la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor verdadero del parámetro. Muy sencillo, una medida básica de error. El valor esperado que estamos escribiendo aquí, naturalmente, lo tomamos con respecto a la función de probabilidad verdadera, pero desconocida, de la variable aleatoria de interés. ¿Cómo es posible que estemos calculando el valor esperado de un parámetro? Perdón, de un estimador. Por ejemplo, si consideramos el estimador media muestral, el promedio, ¿qué significa que estamos tomando el valor esperado del promedio? Para entender esta primera idea de calidad de un estimador, es importante, importantísimo, este es el primer clic conceptual que ustedes tienen que hacer en este capítulo, entender que un estimador, siendo una función de la muestra, dependiendo de los valores experimentales que se recogieron de la población para evaluar su valor, es en sí mismo una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque su valor cambia,
está sujeto a cambio y está sujeto a incertidumbre, dependiendo de la muestra que nos tocó. Si resultó que en vez de hacer esos 10 viajes precisos que me arrojaron estos valores que tenemos acá y que conforman, digamos, la única muestra de la que disponemos en este momento, yo hubiese hecho los viajes 5 minutos más tarde, ¿sí?, me hubiesen resultado valores distintos. ¿Están de acuerdo? Si el fenómeno es aleatorio, es natural que los valores que yo observo cambian, porque esa es la definición de un fenómeno aleatorio. Por lo tanto, basta que yo lo observe de forma, digamos, un mayor número de veces o en un momento diferente para que yo registre valores diferentes. La muestra no está fija. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la muestra, sobre todo, digamos, considerando lo que ustedes vieron en el primer capítulo, como una cosa fija. Esto, la muestra es la muestra, son los datos. Sí, es cierto. Eso es lo único que tenemos en la práctica. Pero esa muestra nos tocó por azar. Nos podría perfectamente haber tocado otra muestra. ¿Sí? Si estamos entrevistando gente para recoger una muestra, por ejemplo, de la opinión que tienen los consumidores acerca de un producto que nosotros vendemos, nos tocaron esos 10 clientes y si hubiésemos entrevistado otros 10, quizás las respuestas serían diferentes. Hay incertidumbre asociada a la muestra, hay variabilidad asociada a la muestra y por lo tanto esa variabilidad y esa incertidumbre se transfieren al estimador, que es una función de la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, el promedio es una función de la muestra y los valores que nosotros calculemos al tomar el promedio van a depender de la muestra que me tocó. Entonces, un estimador será siempre una variable aleatoria que depende de la función de probabilidad de la variable aleatoria original. En otras palabras, es una función de la variable aleatoria original, cuya, digamos, distribución depende de la original, pero también depende de la operación que se haga sobre los datos que registramos. Entonces, para aferrar a este concepto que es tan importante, sobre todo partiendo toda una sección dedicada a la inferencia, para que aferren al concepto de que un estimador es una variable aleatoria y por lo tanto está sujeto a todo el estudio que ustedes aprendieron a hacer en los capítulos anteriores, vamos a hacer un experimento en que vamos a suponer, para poder hacer el experimento, que los tiempos verdaderos de viaje entre estos dos puntos, ¿cierto?, siguen una distribución gamma con ciertos parámetros alfa y beta conocidos. ¿Ya? Y vamos a suponer entonces que la distribución es gamma alfa beta con alfa igual a 3 y beta igual a 5. ¿Cuál es el objetivo dijimos que no queríamos asumir que el modelo de probabilidad es conocido? Sí, en la práctica no lo conocemos. No conocemos el modelo de probabilidad verdadero. Ahora lo estamos haciendo para estudiar el concepto de sesgo. Para aferrar solamente el concepto de sesgo, pero en la práctica esto no lo podemos hacer. ¿Sí? Solo podemos tener una muestra una. Ya, entonces, asumiendo eso, podemos hacer el siguiente experimento conceptual. Podemos simular la toma de una muestra de tamaño 10, como hicimos recién digamos, imaginamos que hacemos en la vida real. O sea, vamos y viajamos 10 veces en tren, medimos los tiempos y esos tiempos forman nuestros datos, los datos con los que tenemos que hacer inferencia. Si el modelo es conocido, entonces yo puedo simular 10 datos, porque conozco con precisión cuál es el modelo de probabilidad que genera los datos. ¿Ya? Entonces podemos simular las distintas muestras que nos pueden aparecer. Una de esas muestras es la que nos tocó, pero nos podría haber tocado otra. Y cada muestra va a cambiar el valor del parámetro, del estimador que calculamos. Por ejemplo, si el estimador es la media, el promedio que calculamos sobre los datos va a cambiar si cambia la muestra. Y eso es lo que quiero que vean aquí gráficamente. Entonces, vamos a simular un experimento donde
simulamos el muestreo de 10 o de n en general registros desde la población o del fenómeno aleatorio que estamos estudiando y vamos a ir calculando los promedios sobre cada una de estas muestras. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una función, ¿cierto? Donde repetimos el proceso de muestreo un determinado número de veces, vamos a repetir eso 1000 veces. Es como que tomáramos 1000 muestras de la población o repitiéramos el proceso de recoger 10 valores del tiempo de viaje 1000 veces. Y en cada vez vamos a simular entonces un número de registros de esta distribución que estamos asumiendo que es la distribución verdadera de los tiempos de viaje, ¿cierto? Una gama 3,5. Lo vamos a hacer con distintos n, solo para ver cómo influye el tamaño de la muestra, el número de datos que recogemos en el cálculo. Entonces vamos a repetir este proceso de muestreo 1000 veces para cada tamaño muestral, para n igual a 10 y para n igual a 100. Y después vamos a graficar la distribución de los valores que calcularíamos. En este caso estamos estudiando el promedio, la media muestral, entonces los valores de la media muestral. ¿Sí? Y después de ejecutar, esto no se demora mucho, así que lo voy a ejecutar de nuevo. Después de ejecutar eso, tenemos la distribución del promedio, la distribución de la media muestral. En azul está la situación en que recogemos 10 datos de la población. Y en amarillo, naranjo, está la situación en que recogemos 100 datos de la población. Entonces podemos ver dos cosas. Primero, que hay incerteza y hay variabilidad. A veces el promedio resulta ser 20, a veces es 10, a veces es 15, a veces incluso llega a ser casi 25. ¿Cuál es el valor verdadero? Esto es una gama 3,5. O sea que el valor verdadero es alfa beta. 3 por 5, 15. El valor verdadero es 15. Está marcado con una línea acá. Miren los valores muestrales del promedio. Se distribuyen casi perfectamente en torno a 15, pero no son siempre 15. Si me tocó una mala muestra, me podría haber dado 20. Si me tocó una mala muestra por el otro lado, me podría haber tocado que el valor es 10. En la práctica, lo terrible es que no lo sabemos, porque tenemos una sola muestra y no sabemos cuál es el verdadero valor esperado. No conocemos el valor del parámetro. Si conociéramos eso, ¿para qué lo estamos estimando? En este capítulo queremos estimar el valor de esas cantidades desconocidas a partir de los datos, y eso implica que no lo conocemos. ¿Sí? Entonces, esto lo sabemos solo en este experimentito académico de juguete, ¿cierto? Donde hemos simulado datos que son gamma alfa beta y por lo tanto podemos calcular perfectamente cuál es el valor verdadero, el valor esperado. Entonces, lo que confirmamos es que no siempre el promedio acierta sobre el valor verdadero del parámetro, que en este caso es el valor esperado, que hay incerteza y que por lo tanto tiene sentido preguntarse cuál es el valor esperado del promedio muestral. Que sería, recordando lo que aprendimos sobre el valor esperado, el valor medio del promedio si repetimos esto muchas veces. Ojo que eso significa, no significa tomar un tamaño muestral grande, significa repetir el proceso de muestreo muchas veces. ¿Ok? Infinitas veces, idealmente. ¿Ya? El tamaño muestral está fijo, puede ser 10, puede ser 5, ¿sí? Porque calculamos el promedio sobre n datos, 5 datos, 10 datos, 100 datos. ¿Sí? Entonces, tenemos la distribución aquí del promedio y la idea de sesgo, que es la primera que estamos revisando, es justamente eso. ¿Cuál es el valor, la diferencia entre el valor esperado del estimador, en este caso la media muestral, y el valor verdadero del parámetro? Entonces acá, el sesgo, ¿cierto? Sería la diferencia entre el 15, que es el valor verdadero del parámetro,
y el valor esperado de nuestro estimador media muestral que dio, por ejemplo, para... a ver, voy a mostrar el valor que dio antes de calcular el sesgo. Entonces, aquí lo vamos a tomar con n igual a 10 y con n igual a 100. Y tenemos entonces que con n igual a 10 obtenemos 15,0001, el valor verdadero es 15, por lo tanto estamos, digamos, muy felices porque en promedio significa que el promedio acierta al valor verdadero del valor esperado. En este otro caso, curiosamente, teniendo más datos, obtenemos un error un poquito más grande, ¿cierto? 14,987, el valor verdadero es 15 en este caso, lo sabemos, y por lo tanto aquí tenemos un error un poquito mayor, ¿sí? Entonces el sesgo de la media muestral, la diferencia entre el valor verdadero del valor esperado y el que predice nuestro estimador, es 1 por 10 a la menos 3 en el primer caso y 1 por 10 del orden de 1 por 10 a la menos 2 en el segundo caso. Parece ser que no se reduce el error con el tamaño muestral, no se reduce el sesgo. Veamos qué nos dice la teoría. Primero un remark. Aunque ya lo dije, no me canso de repetirlo. Esta simulación la podemos hacer porque en este caso, en el laboratorio que estamos haciendo, si ustedes quieren, podemos asumir conocido el modelo de probabilidad y comparar lo que sucedería si tomamos una muestra. ¿Okay? Pero en la práctica tenemos una sola muestra. Esa es la realidad. Y no sabemos cuál es el modelo de probabilidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos? No podemos hacer este experimento. No podemos hacer este experimento y comparar el valor de la media o su distribución, ¿cierto?, con el valor verdadero. ¿Ya? Afortunadamente, si el estimador, digamos, la función que aplicamos sobre los datos es relativamente sencilla, vamos a poder estimar en teoría, analíticamente, cuál es el sesgo del estimador, sin conocer la distribución de probabilidad. Interesante. La clave, sin la cual en realidad en estadística se puede hacer bastante poco, ya podemos volver a ese tema en el futuro, es que vamos a asumir que la muestra es I y D, se dice en estadística. Eso significa independiente e idénticamente distribuida. ¿Qué significa esto? Independiente significa que las distintas observaciones que recogemos del mundo real para hacer la estimación son independientes estadísticamente una de la otra. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de x1 y x2 es la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2, lo que aprendieron en los capítulos anteriores. ¿Sí? Son estadísticamente independientes. Conceptualmente, eso significa que cuando nosotros registramos el segundo valor en la muestra, eso se hizo de manera completa, sin, digamos, ni considerar el valor que habíamos recogido como primera observación. ¿Ya? O sea, cuando recogimos el segundo registro, todos los valores tienen la misma posibilidad de ser muestreados. Hay muchas situaciones en el mundo real donde eso no se da. Por ejemplo, cuando uno está haciendo estudios médicos, es normal preguntarle al paciente que uno tiene si conoce otros enfermos de su condición, porque posiblemente se trata de una condición extraña, difícil de encontrar, o donde no es común, digamos, que la gente ande gritando a los cuatro vientos que tiene esa condición. Entonces, uno podría preguntarle a las personas si conocen otros pacientes con esa enfermedad, y eso genera que los registros que tomamos no sean claramente I y D. No son independientes uno del otro, porque el que fue el primero determinó completamente, como en un efecto bola de nieve, lo que sucedió después. ¿Sí? Entonces no hay independencia. Es clave en estadística que la muestra de datos sea independiente. Por eso es cuando uno chequea el marco experimental, el que está hecho un estudio que nos quieren presentar, una de las primeras cosas que tenemos que chequear es esa.
si todos los elementos del espacio muestral que se declara efectivamente tuvieron la misma oportunidad de ser muestreados. Si no, la muestra no es aleatoria, no es independiente de un registro del otro. Okay. Y vamos a decir que es idénticamente distribuida cuando los valores, cuando la población o cuando el fenómeno no cambia durante el proceso de muestreo. Claro, porque podría suceder, imaginémonos que estamos tratando de recoger una muestra para caracterizar la intención de voto. Imaginémonos, sé que tuvieron hace poco elecciones del centro de alumnos. Imaginemos que estábamos haciendo una encuesta para sondear su preferencia por los diferentes candidatos. ¿Y qué pasaría si es que cuando hoy día, por ejemplo, recogemos 10 datos y digo, bueno, los otros 10 los voy a recoger mañana, y resulta que mañana cambió, sucedió algo en la noche, algo se publicó en redes sociales y cambió toda la intención de voto. Cambió la población, cambió el fenómeno. ¿Sí? En ese caso, los datos no son idénticamente distribuidos. Pero, pues, analíticamente, matemáticamente, se puede hacer bien poco si no asumimos esas dos condiciones. ¿Ya? Entonces, asumir que la muestra es ID significa asumir que todos los datos son independientes uno del otro y que la población o el fenómeno no cambió mientras hacíamos el muestreo. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejemplo, eso significa, claro, que los 10 valores que registré como tiempos de viaje son independientes uno del otro. Ahí no hay razones para pensar lo contrario, ¿cierto? A no ser que yo haya decidido malévolamente quizás condicionar un registro al anterior, pero digamos que eso es extraño, ¿cierto? Al menos en esta aplicación. Entonces tendríamos, en ese caso, que el cálculo es extremadamente sencillo. Tenemos que el valor esperado de la media, como la media es una función bastante suave y simple de los datos, es simplemente la suma de los datos dividido por n, y el valor esperado es un operador lineal, tenemos que el valor esperado del promedio es simplemente el promedio de los valores esperados. Es decir, el valor esperado entra a la sumatoria. Y tenemos acá, eso digamos por linealidad del valor esperado y del estimador. Y ahora sí invocamos que la muestra es ID. El valor esperado de XI, el valor esperado del iésimo registro que tomamos. ¿Cuál es? Todos los valores se comportan como la población. Estos son los tiempos de viaje. ¿Cuál es el valor esperado del iésimo tiempo de viaje? El valor esperado de X, que es el tiempo de viaje. En otras palabras, el valor esperado del tiempo que nos vamos a demorar el quinto viaje, si es que Y es igual a 5, es simplemente el valor esperado de X, donde X es la variable aleatoria que describe el tiempo de viaje. En nuestro ejemplo, asumiendo digamos que efectivamente la población es gamma alfa beta, tendríamos que eso es alfa beta, y por lo tanto, al sumar acá alfa beta n veces y dividir por n, nos aparecería finalmente que eso es alfa beta. Es decir, el valor esperado del promedio es efectivamente el verdadero valor esperado. Para que no crean que esto depende de que conozcamos el modelo de la población, voy a reemplazar acá esto porque en realidad era solo para hacerlo más intuitivo, pero voy a poner ahí mu, que es el valor verdadero del valor esperado, y independiente que sea beta o no sea beta, la población, va a salir que el valor esperado del promedio es el verdadero valor esperado de la población, como estamos viendo experimentalmente acá. O sea, los errores son, muestrando 1000 veces, ¿cierto? Son del orden de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, la teoría predice que el valor esperado del promedio es efectivamente el valor verdadero del valor esperado. Por lo tanto, ¿cuál es el sesgo de la media? Aquí voy a generalizar también, para que no piensen que todo esto requiere conocer la distribución de la población. Como el valor esperado del promedio es el valor esperado verdadero, tenemos que el sesgo sería mu menos mu, y por lo tanto sería 0. El promedio es un estimador insesgado del valor esperado.
un resultado que podríamos anunciar más pomposamente como un teorema, ¿sí? El promedio es un estimador insesgado, se dice, cuando el sesgo es 0, insesgado del parámetro que en este caso era el valor esperado. ¿Qué tal el estimador del amigo? El amigo proponía otro estimador, proponía una media truncada. Para nosotros el sesgo es 0, o sea, no se puede mejorar, ¿cierto? Lo mínimo posible del sesgo es 0. Cualquier otra cosa puede tener un sesgo mayor, pero no puede ser menor. ¿Sí? En realidad, claro, como lo definimos puede ser negativo, pero un sesgo negativo es también una cosa que no nos gusta, ¿sí? Porque queremos que esté lo más cercano a 0 el sesgo, es decir, que el valor esperado del estimador esté cerca del valor verdadero, ¿ya? Entonces, es inmejorable el resultado que tenemos hasta el momento, pero queremos saber si es que el estimador del amigo al menos logra nuestro sesgo. El amigo logra una media truncada, que, como habrán mencionado en el capítulo 1, tiene sus ventajas, ¿sí? Pero ¿qué sucede si usamos el sesgo como criterio de calidad del estimador? Lamentablemente acá no vamos a poder hacer el cálculo de manera sencilla, sin hacer supuestos. ¿Por qué? Porque el estimador del amigo implica ordenar los datos de menor a mayor y después excluir los primeros dos y los últimos dos. En ese proceso de ordenamiento, nosotros destruimos la distribución de probabilidad original. Porque imagínense una distribución que tiene una cola hacia la derecha, mucho más larga que la cola hacia la izquierda. En otras palabras, es mucho más probable en esa distribución observar valores grandes por la derecha. Si tenemos una situación con sesgo positivo como esa que acabamos de describir, entonces es mucho más probable que hayamos cortado valores grandes de la población que valores muy alejados de la media, pero por la izquierda. Cuando truncamos dos valores al comienzo y al final, si la distribución no es simétrica, entonces no preservamos la distribución de probabilidad original. Porque sacamos 2 y 2, simétrico, pero la distribución no era simétrica. La distribución, por ejemplo, tenía más probabilidad hacia los valores extremos por la derecha y al sacarle dos valores simétricamente, destruimos esa asimetría natural que se debiese haber reflejado en los datos. Entonces lo que sucede, van a ver, lo que sucede es que la muestra deja de ser IDE y por lo tanto no podemos hacer el cálculo del sesgo, a no ser que asumamos que la distribución es simétrica. Porque si la distribución es simétrica, entonces sacar 2 por arriba y 2 por abajo no cambia la distribución original, y en ese caso podemos hacer el siguiente cálculo. O sea, asumiendo simetría, podemos calcular el valor esperado del estimador del amigo, que sería el valor esperado de la media truncada, y eso ¿cómo nos quedaría? De nuevo, por linealidad, el valor esperado entraría a la suma, y nos quedaría aquí la suma desde i igual 3 hasta n-2 del valor esperado de los datos que sobrevivieron después del truncamiento. Estos datos tendrían valor esperado alfa beta si es que los tiempos de viaje efectivamente son gamma. Y después nos quedaría entonces que estamos sumando alfa beta n-4 veces porque excluimos 2 registros al comienzo y 2 registros al final, y por lo tanto al dividir por n-4 nos va a quedar que esto es alfa beta, ¿sí? Para que no crean que este resultado depende de que la población sea efectivamente alfa beta, pongámosle una cosa arbitraria, mu, puede ser eso de cualquier distribución. Entonces vamos a tener que, sea cual sea la distribución de la población, si la distribución es simétrica, la media truncada es insesgada. Es decir, los dos estimadores, si asumimos que la población es simétrica, que la distribución es simétrica, la verdadera, tanto el estimador del amigo como el nuestro son insesgados, es decir, son igualmente buenos en términos del sesgo. Ambos le achuntan al valor verdadero del parámetro en promedio. A veces fallan, como vemos acá, a veces da 25, a veces da 10, y nos podría tocar sobre ese caso, nosotros no sabemos. Pero en promedio,
nos va a dar el valor verdadero. O sea, nos reconforta saber que a no ser que seamos muy desafortunados, vamos a estar cerca del valor verdadero. Para ver si esto se verifica experimentalmente, de que el estimador del amigo es efectivamente sesgado, vamos a repetir el experimento que habíamos hecho arriba, pero esta vez vamos a comparar el estimador nuestro con el estimador del amigo. La distribución azul corresponde a nuestro estimador y la distribución amarilla al estimador del amigo. Observamos claramente, recuerden que el valor 15 era el valor verdadero en este ejemplo, que nuestro estimador azul acierta de manera bastante buena al valor verdadero, tiene un error del orden, un sesgo del orden de 1 por 10 a la menos 2, solo es 0 en teoría, solo estamos observando esa pequeña diferencia porque esto es un experimento real finito. Y mientras que el estimador del amigo tiene un sesgo que es 2 órdenes de magnitud más grande. Es 1, lo vemos hasta claramente en el gráfico. ¿Sí? El valor, la distribución, digamos, es variable como la nuestra, pero tiene un valor esperado corrido con respecto al valor verdadero y por lo tanto en promedio no acierta al valor verdadero. En promedio falla con un error sistemático de 1 unidad. ¿Okay? Por lo tanto tiene sesgo. ¿Y por qué tiene sesgo si recién concluimos que era 0 sesgo? Lo concluimos asumiendo que era simétrica la distribución, pero la gama ustedes saben que no es simétrica. No es simétrica y por lo tanto efectivamente el estimador tiene sesgo. ¿Ok? Entonces ya tenemos un punto para decirle al amigo que el estimador que había propuesto no es tan bueno como el nuestro, porque es sesgado, mientras que el nuestro es insesgado. ¿Será ese un criterio suficiente? No basta, porque el sesgo tiene que ver con el comportamiento medio del estimador. Pero como hemos insistido harto, podríamos tener mala suerte y nos podría tocar un valor súper alejado del valor verdadero, del valor medio. Entonces, aunque en promedio el estimador acierte, podríamos estar lejos del valor verdadero. Porque nos tocó una muestra que nos dio, por ejemplo, 25 en vez de 15. Hay un error de 10 con respecto al valor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar además del valor esperado? La varianza, ¿cierto? La varianza. Tenemos que considerar la varianza del estimador. ¿Qué tanto? Ya, es insesgado. Pero ¿qué tanto fluctúa en torno a su valor esperado? El estimador. Entonces vamos a decir que un estimador es más eficiente que otro. Ese es el término que se usa en estadística, si es que su varianza es menor. Muy simple. Y esa varianza se calcula obviamente con respecto a la distribución verdadera de la población. Y aquí está lo que dice, como con los estimadores ya declaramos y aceptamos que son variables aleatorias, entonces tiene sentido calcularles todo lo que habíamos aprendido a calcular, todos los momentos en particular la varianza. Entonces, de hecho, como último ejercicio, vamos a intentar calcular la varianza de la varianza muestral. La varianza muestral es un estimador de la varianza verdadera, como vamos a ver, y por lo tanto le podemos calcular su varianza. Ya. Ok. Cálculo entonces de la varianza de la media muestral. Como la media muestral es un estimador muy sencillito que suma los valores lineal, suma los valores y divide por n, va a ser muy fácil calcular su varianza aun si no conocemos la distribución verdadera de la población, aun si los datos no son gamma como habíamos supuesto en la simulación. Efectivamente, la varianza del promedio es la varianza de esta suma dividido por n, ¿cierto? Porque eso es el promedio. Pero ustedes aprendieron justo en el capítulo anterior de distribuciones conjuntas, aprendieron que la varianza de variables aleatorias independientes es la suma de las varianzas. Y asumimos que la muestra es I y D. Por lo tanto, lo que estamos sumando acá son variables aleatorias independientes. Aprendieron también que si aparece una constante acá, la constante sale de la varianza al cuadrado. ¿De acuerdo?
Y por lo tanto tenemos 1 dividido por n sale como 1 partido en n cuadrado. Y la varianza de la suma es la suma de las varianzas, gracias a que la muestra es I y D. Ahora, la varianza de xy, volvemos a invocar el hecho de que la muestra es I y D para declarar que eso es la varianza de la población. Claro, porque todos los registros que tomamos cuando recogimos la muestra son simplemente copias de la población. ¿Sí? Se comportan igual que la variable aleatoria que estamos estudiando, por lo tanto tienen varianza sigma cuadrado. Y nos queda entonces que esto es la suma de la sigma cuadrado, la varianza verdadera, n veces dividido por n cuadrado, y nos queda entonces que la varianza de la media muestral es la varianza de la población dividido por n. Eso significa que la media varía, como vemos, pero varía más cuando el tamaño de la muestra, cuando el número de datos que recogemos es pequeño. Si la calculamos sobre un conjunto muy grande de datos, la varianza del promedio es cada vez más y más pequeña. O sea, se va a concentrar mucho mejor en torno a su valor esperado, que es lo que vimos acá. Acá, en naranjo, está la distribución de la media muestral con 10 datos y en azul, perdón, con 100 datos y en azul está con 10 datos. Entonces vemos que la distribución de la media cuando tenemos solo 10 datos es mucho más variable que la distribución cuando tenemos 100. En el límite, cuando tenemos infinitos datos, entonces esto va a ser toda la probabilidad concentrada en el valor esperado verdadero, en el valor esperado verdadero, ¿sí? En el valor verdadero del parámetro, que sería 15 en este ejemplo. Toda la probabilidad concentrada. Entonces esto es una cosa buena que hemos establecido, que la varianza del promedio es inversamente proporcional al tamaño muestral. ¿Qué pasa con la varianza del amigo? Bueno, el amigo propone una media truncada, con 2 valores excluidos al comienzo y 2 valores excluidos al final. Ya dijimos que ese cálculo no lo podemos hacer, porque al ordenar, cambiamos y excluir datos, cambiamos, digamos, la distribución de la población. Ya no es gamma, alfa, beta. Porque si es asimétrica, entonces le sacamos 2 valores simétricamente, se alteramos la distribución natural de los datos. ¿Ya? Entonces, pero si asumimos que la población es simétrica, para ver que no resulte solamente, después vamos a ver experimentalmente que nos da, de hecho, tendríamos que la varianza de la media truncada sería la varianza de esta expresión, de nuevo por las propiedades que conocemos de la varianza, el 1 partido de n menos 4 será al cuadrado, la varianza entra a la suma porque estas variables siguen siendo independientes, y tendríamos entonces que eso es aproximadamente, haciéndose supuesto que esto es la varianza de la población dividido por n menos 4, pero la varianza de la población dividido por n menos 4 es mayor que la varianza de la población dividido por n, y por lo tanto nuestro estimador sería, en este caso, más eficiente que el estimador del amigo. O sea, no solo es insesgado y el del amigo no, sino que es más eficiente, tiene varianza menor. ¿Ya? Eso significa más eficiente en estadística. Si repetimos el experimento para comparar los dos estimadores, vamos a verificar que la varianza, en realidad, sí, sí funcionó. La varianza de la media truncada es un poquito mayor. ¿Cuánto es el factor? En teoría el factor es n menos 4 sobre n debiese ser, o al revés, n dividido en n menos 4 veces más grande. En este caso teníamos 10, creo, n era 10. 10 datos, déjame verificar. Sí, 10 datos. Entonces 10 dividido por 6 es algo así como 1,4 veces más grande. Claramente no se verifica experimentalmente. Se verifica que es más grande, pero no tanto más grande. Y eso es porque no es verdad que la distribución es simétrica. Sabemos porque la gama no es simétrica. ¿Sí? Entonces nos da lo que predice la teoría.
Y da en cambio una cosa que debiésemos esperarnos, porque la media truncada es más estable, dijimos, cuando eliminamos los valores extremos, se vuelve más estable y por lo tanto es normalísimo que tenga una varianza menor de la que predice, digamos, la teoría, ¿ya? Porque en realidad alteramos la distribución en el cálculo. Vamos a terminar este capítulo con dos conceptos. Bueno, en realidad vamos a plantear un último ejercicio. Pero vamos a terminar. Mencionamos el sesgo, la varianza, ¿cierto? Que define la eficiencia del estimador. Las dos métricas se pueden combinar en una que se denomina el error cuadrático de un estimador. Más formalmente, el error cuadrático de un estimador θ, gorro, se define como el valor esperado del valor del estimador menos el valor verdadero del parámetro. Aquí no me gustó usar esta E. Modificar. Entonces, el valor esperado del valor estimado menos el valor verdadero al cuadrado. Haciendo un poquito de álgebra y tomando valor esperado, muy simple, uno puede demostrar que el error cuadrático del estimador es la suma de dos componentes. Y esto se llama la descomposición sesgo-varianza, muy famosa en Machine Learning. La descomposición sesgo-varianza dice que el error cuadrático del estimador es la suma de, ¿qué es esto? La varianza del estimador, el segundo momento menos el primero al cuadrado, más, ¿qué es esto de acá? La diferencia entre el primer momento y el valor verdadero. ¿Cómo se llama eso? Sesgo. Esto es el sesgo al cuadrado. Y tenemos así el teorema de que el error cuadrático es la suma del sesgo al cuadrado más la varianza del estimador. Entonces combina en una sola métrica los dos conceptos que habíamos revisado. ¿Ya? Una última propiedad de bondad de un estimador es la consistencia. Esta es la última que vamos a mencionar, podríamos seguir mencionando muchas otras, pero la consistencia la menciono porque ya la hemos visto, solo por eso. Implícitamente la van a reconocer inmediato. Vamos a decir que un estimador es consistente cuando converge en probabilidad, cuando n tiende a infinito, a el valor verdadero del parámetro que estamos tratando de estimar. Eso se puede escribir así, en notación abreviada, o más formalmente, eso significa que la probabilidad de que haya una desviación mayor a epsilon entre el valor verdadero y el valor que estimamos converge a cero a medida que la muestra se hace más y más grande. Esto es lo que habíamos revisado en videos anteriores como la ley de los grandes números y que utilizamos para aferrar más empíricamente el concepto de valor esperado. ¿Ya? Ahora estamos diciendo que esto vale para que nos gustaría que valga para cualquier estimador, porque la anunciamos, y de hecho eso es la ley de los grandes números, que la media converge a los valores esperados, los promedios convergen a los valores esperados. Pero en general va a ser una propiedad que vamos a querer que tenga cualquier estimador, una propiedad deseable. Por la ley de los grandes números tenemos automáticamente que la media es un estimador consistente del valor esperado y podríamos haber partido todo esto diciendo eso. ¿Por qué? Porque aquí dijimos, ¿cierto? ¿Por qué consideramos la media? El amigo puso la media truncada, pero ¿por qué consideramos la media? Porque por la ley de los grandes números sabemos que converge al valor esperado. Entonces es natural considerar eso como estimador del valor esperado. ¿Ya? Y efectivamente entonces eso se traduce en un nuevo término, esto es solo lenguaje, se dice entonces que el estimador es consistente. Eso significa consistencia. ¿Ya? Entonces podemos reproducir ahora el experimento que habíamos hecho una vez para ver cómo se comporta la media
con respecto al valor esperado. Habíamos definido en ese momento el valor esperado justamente como el punto de convergencia de la media muestral. Y lo que sucede, como sabemos, es que la media muestral converge con certeza cada vez mayor, aunque aquí estoy graficando, lo que está en gris es una desviación estándar de error. Esperaba que se fuera más rápidamente a 0. Igual hay un poco de incertidumbre. Debe ser la gamma. Pero de todas formas vemos, digamos, que converge la media muestral al valor verdadero, que es 15, que lo conocemos en este caso. En la práctica, insisto, no sabemos. No sabemos cuál es el valor verdadero, si no, no lo estaríamos estimando. Vemos también que en caso de la media truncada, hay un sesgo, como habíamos visto, pero ese sesgo tiende a eliminarse. Bonito eso. O sea, a medida que el sesgo es inversamente proporcional a n, de hecho podríamos inferir acá cuánto será, decrecerá una tasa más o menos de raíz de n, que después de un momento ya el sesgo se anula y prácticamente desaparece y esto converge a 15. O sea, la media truncada tiene un sesgo que al menos experimentalmente verificamos que es inversamente proporcional a n. Terminamos este videito. Estoy midiendo el tiempo porque a veces me demoro mucho. Con el concepto de... con un ejercicio. Tratemos de calcular el sesgo y la varianza de la varianza muestral. La varianza muestral es un estimador natural de la varianza verdadera de la variable aleatoria. La varianza muestral, la varianza calculada sobre los datos, es un estimador natural de la varianza verdadera porque por la misma ley de los grandes números sabemos que la varianza muestral converge a la varianza verdadera. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuál es su sesgo y cuál es su... vamos a intentar evaluar su varianza para determinar si es más eficiente que otro estimador. Porque ahora finalmente podemos abordar la famosa cuestión, ¿cierto? ¿n-1 o n? ¿Por qué tenemos que dividir para calcular la varianza? Esa es la cuestión. ¿Dividimos por n o por n-1? Esta cosa es muy difícil explicarse a los estudiantes en el primer capítulo porque no existen las herramientas para demostrar formalmente que el primer estimador con el n-1 en el denominador es mejor que el otro que divide por n. Ahora sí, podemos demostrar fácilmente, de hecho, que el primer estimador es insesgado, mientras que el segundo es sesgado. Y en ese sentido, al menos en el sentido del sesgo y del error cuadrático medio, el primer estimador es mejor. Entonces, mostremos que el sesgo del segundo estimador no es 0. Es decir, si dividimos por n nos va a dar que el sesgo es 0. Efectivamente, notemos primero que esto, que es la suma de los valores menos el promedio al cuadrado dividido por n, lo podemos escribir desarrollando el cuadrado, lo podemos escribir como la suma de los valores al cuadrado menos el producto de los valores por el promedio más el promedio al cuadrado. Desarrollando y haciendo un poquito de álgebra, tenemos que eso es 1 partido por n, la sumatoria de los valores al cuadrado, menos, y miren acá, esa suma dividido por n pasa sumando acá, el promedio sale de la suma porque no depende de i, y nos queda 2 veces el promedio al cuadrado, con signo negativo. Acá nos va a quedar más el promedio al cuadrado sumado n veces y dividido por n. Como no depende de n, va a salir de la suma y nos va a quedar n veces el promedio al cuadrado dividido por n, que finalmente se va a simplificar con el menos 2 promedios al cuadrado que nos había salido por acá, y nos va a quedar menos el promedio al cuadrado, que es la versión empírica, la versión muestral de la fórmula rápida para la varianza. Nos sale de todas formas que esto es el segundo momento muestral menos el primer momento muestral al cuadrado, bonito. Ya, entonces tenemos eso. Y ahora esta expresión es un poco más compacta para tomarle valor esperado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es tomarle valor esperado al estimador de sigma cuadrado, al estimador de la varianza, pero al estimador que divide por n. ¿Ya?
Entonces le tomamos valor esperado y usando esta reducción nos va a quedar que el valor esperado entra acá a la suma porque es un operador lineal y nos va a quedar entonces 1 partido por n sumatoria de igual 1 hasta n del valor esperado de xy al cuadrado menos, y de nuevo por linealidad, me va a quedar menos valor esperado del promedio al cuadrado. Pero estos dos momentos, el segundo momento de las observaciones y el segundo momento de la media muestral, los conocemos. ¿Por qué? Porque recién analizamos cuál era el valor esperado de la media y cuál era la varianza de la media. ¿Recuerdan? Entonces basta recordar los valores que habíamos obtenido. Habíamos obtenido que la varianza del promedio es sigma cuadrado partido por n, donde sigma cuadrado es la verdadera varianza de la población. Y la varianza de la y-ésima observación, como todas las observaciones son idénticamente distribuidas, nos queda que es sigma cuadrado. ¿Sí? El promedio es un estimador insesgado, dijimos, o sea, su valor esperado es el valor esperado verdadero, que lo vamos a denotar con la letra mu. O sea, el valor esperado de x promedio es mu. Y nos queda entonces mu al cuadrado. Y el valor esperado de xy, de nuevo, porque son las observaciones idénticamente distribuidas, tendríamos que eso es mu al cuadrado de nuevo. Entonces, reemplazando acá, y desarrollando esa suma, nos va a quedar que eso es sigma cuadrado más mu cuadrado, porque nos queda esto sumado n veces pero dividido por n, menos la varianza del promedio menos su primer momento al cuadrado, o sea, menos sigma cuadrado partido por n menos mu cuadrado. Cancelamos los mu. Si no les gustaba poner mu ahí, podrían haber puesto esto mismo y se cancelaba aquí directamente. Entonces, lo importante es que nos queda sigma cuadrado menos sigma cuadrado partido por n, que no es sigma cuadrado. Eso es n menos 1 dividido por n por sigma cuadrado, que no es sigma cuadrado. O sea, por poquito que ha sesgado. El que divide por n tiene sesgo. Ese sesgo, estoy de acuerdo con ustedes, es completamente relevante si es que n es infinito. Claro, en ese caso tenemos la población y por lo tanto esto desaparece y se va a 1. Y en ese caso es asintóticamente insesgado. ¿Ya? O sea, este estimador también es un estimador consistente de la varianza, pero es sesgado. Tiene un sesgo que si la muestra es pequeña, por ejemplo, si tenemos 10 datos, como en nuestro ejemplo que teníamos 10 tiempos de viaje, serían 9 décimos de la varianza real, es bastante alto, porque es 10% de diferencia. En cambio el otro, si notamos que el primer estimador de la varianza es n dividido por n-1 por el segundo estimador que ya vimos que tiene sesgo, mágicamente ese factor arregla el sesgo. Porque nos va a quedar que el valor esperado de sigma 1 sería, por linealidad al valor esperado, n partido en n-1 por el valor esperado de este otro, que es n-1 partido en n, se anula n-1, se anula n y nos queda sigma cuadrado. Es decir, sigma 1 al cuadrado es insesgado y por lo tanto es un mejor estimador de la varianza en el sentido del sesgo. ¿Qué sucederá con la varianza? La varianza de la varianza muestral. Eso es un poco más difícil de estudiar, honestamente. Sin hacer supuestos. O sea, lo que podemos hacer es hacer supuestos que relajen un poco la generalidad de nuestros de lo que queremos afirmar y en ese caso la vamos a sacar rápido. Si no, es realmente difícil analíticamente y por lo tanto les dejo la tarea de hacerlo experimentalmente. Estudiar la varianza de los dos estimadores que estamos proponiendo acá para la varianza muestral. El que divide por n-1 y el que divide por n. ¿Quién tiene menor varianza? En teoría, podemos derivar la varianza del primer estimador si asumimos normalidad. Tendríamos que asumir que la población es normal, o sea que la variable aleatoria involucrada es normal.
como vamos a ver en el próximo capítulo, gran parte de lo que podemos hacer a mano en papel requiere normalidad, requiere asumir normalidad o si no los cálculos se complican enormemente. Por eso es que vamos a ver también algunas técnicas más computacionales que permiten evitar ese tipo de supuestos. Pero si queremos trabajar en papel y no escribir millones de hojas, entonces el supuesto de normalidad realmente ayuda a esto. Entonces vamos a asumir que los tiempos de viaje son normales. Ese es el supuesto. ¿Ya? Y bajo ese supuesto, no es tan difícil demostrar que el primer estimador, el que te divide por n-1, multiplicado por n-1, es decir, lo que queda es la suma de los cuadrados, ¿cierto? O sea, la suma de los cuadrados dividido por el valor verdadero de la varianza de la población sigue una distribución de chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Recuerden que un aquí cuadrado con parámetro n es simplemente una gama n un medio, ¿cierto? Por lo tanto, perdón, 2n un medio. Por lo tanto, lo que tenemos es que la varianza del aquí cuadrado es simplemente 2 por su grado de libertad. ¿Está bien? 2 por su grado de libertad, la varianza. Y tendríamos entonces, de acá saldría el n-1 al cuadrado, el sigma cuadrado saldría a la cuarta, y obtendríamos que la varianza del primer estimador es proporcional a la varianza de la población, naturalmente, porque si la población es variable vamos a tener muestras más variables y eso nos va a llevar a tener sumas de cuadrados más variables. ¿Ya? Entonces, naturalmente, resulta que la varianza de la varianza muestral es 2 veces la varianza verdadera al cuadrado, dividido por n-1. O sea, afortunadamente, y eso demuestra de nuevo la consistencia del estimador, esto es inversamente proporcional al tamaño muestral. ¿Ya? Inversamente proporcional al tamaño muestral. Mientras más datos tengamos, menos variable es la varianza muestral. ¿Ya? Entonces, como tarea, ustedes tienen que hacer este estudio, o sea, comparar la varianza de los dos estimadores y idealmente también con el sesgo de estos dos estimadores, de sigma 1 gorro y sigma 2 gorro, experimentalmente, reciclando los mismos códigos que están acá. No es difícil, no tienen que cambiar, que en vez de calcular las medias y las medias truncadas, se calculen las varianzas con la primera expresión y con la segunda y veamos cómo se distribuye. ¿Ya? Ok, chicos, cápsula 1 lista, 1 hora aprox. La próxima cápsula entonces la vamos a dedicar a los momentos, al método de los momentos, y la subsiguiente al método de estimación de máxima verosimilitud. Nos vemos.